En el vasto y a menudo turbulento universo de la radio deportiva neoyorquina, pocas voces resuenan con la autoridad y la idiosincrasia de Mike Francesa. Su dilatada carrera, forjada a base de análisis apasionados y pronósticos que a veces alcanzaban la categoría de profecías autocumplidas, y otras tantas se desmoronaban con la espectacularidad de un castillo de naipes, le ha granjeado una reputación particular. Entre sus sellos distintivos se encuentra la proclividad a emitir juicios que, con una frecuencia casi cómica, terminan en el lado equivocado de la balanza. Por ello, cuando el Sports Pope de la Gran Manzana alza su voz para respaldar a un jugador, para clamar por más tiempo de juego para alguien en el roster de los New York Mets, se produce un efecto peculiar. No es una bendición, sino más bien una señal de alerta, un indicio de que algo, quizás, no anda del todo bien, o, al menos, merece una segunda, tercera y hasta cuarta mirada. Y la víctima, o el beneficiario, según se mire, de esta inusual atención ha sido Mark Vientos. En uno de sus recientes podcasts, Francesa no se anduvo con rodeos. Instó a los Mets a concederle a Vientos una porción mucho más generosa de oportunidades en el plato, argumentando que su talento estaba siendo desperdiciado al limitarlo a 1 o 2 apariciones a la semana. Su alternativa era drástica, pero a su manera lógica. Si no van a usarlo, que lo vendan. Y que lo hagan ahora, antes de que su valor en el mercado se desplome por la falta de uso y la percepción de un estancamiento. Una lógica brutal, pero innegablemente arraigada en la cruda realidad del béisbol profesional. Ahora bien, ante el dictamen de Francesa, nos encontramos en una curiosa encrucijada, ni completamente equivocado, ni del todo acertado. Una de esas verdades a medias que abundan en el análisis deportivo. Los Mets, sin duda, habrían estado más que dispuestos a traspasar a Vientos durante la temporada baja o incluso a principios de esta campaña, si las ofertas hubieran sido las adecuadas. El problema radica en la escasez de lo que podrían obtener a cambio. ¿Qué equipo, con una profundidad de picheo que la mayoría de las franquicias codician, estaría dispuesto a desprenderse de brazos valiosos, precisamente lo que los Mets necesitan desesperadamente, a cambio de un bateador designado o un primera base con limitaciones defensivas y un historial inconsistente? Muy pocos. Y ahí reside el quid de la cuestión, el callejón sin salida que la propia organización ha ayudado a pavimentar. Se han creado una situación incómoda, con un jugador talentoso, sí, pero sin un puesto fijo en el campo, obligándolos a exprimir cada at-bat, cada oportunidad, con la esperanza de que Vientos finalmente despegue. Es un rompecabezas, una cuadratura del círculo en el complejo tablero de ajedrez que es el roster de las grandes ligas. Y en un giro irónico que no desentonaría con la legendaria trayectoria de Mike Francesa, Mark Vientos, hasta la fecha, no ha hecho prácticamente nada para justificar el clamor por más tiempo de juego. Sus números en los entrenamientos de primavera son, para decirlo suavemente, desalentadores. Un frío 0 de 10 en el plato, adornado con 2 ponches y un pelotazo. Lejos de ser la chispa que enciende una ofensiva, ha sido más bien un ligero soplo de aire frío. Si bien se proyecta que compartirá responsabilidades en la primera base y como bateador designado a lo largo de la temporada, un inicio tan lánguido no inspira confianza ni acelera las decisiones de la gerencia para darle más pista. Es un periodo de evaluación, sí, pero también de impresión. Y hasta ahora, las impresiones no han sido las más brillantes. Sin embargo, el béisbol es un deporte de variables, un tapiz tejido con incertidumbres.
La precaria salud de Francisco Lindor al inicio de la temporada siempre podría abrir una ventana de oportunidad inesperada para Vientos en las primeras semanas de campaña. Una ausencia prolongada o intermitente de Lindor en el campo corto forzaría una reestructuración en el infield, empujando a Brett Baty a la tercera base y quizás a otro jugador al shortstop, lo que a su vez liberaría un espacio en la primera base o como DH. De la misma forma, si Carson Bench, una de las promesas de la organización, no logra consolidarse en el roster principal, Baty podría ocasionalmente deslizarse a la primera base o incluso al jardín derecho, creando así un efecto dominó que, en última instancia, beneficiaría a Vientos con más turnos al bate. Son escenarios hipotéticos, sí, pero en el béisbol, los hipotéticos a menudo se convierten en realidades de la noche a la mañana. Lo más probable, sin embargo, es que el camino de Vientos hacia el tiempo de juego regular pase por consolidarse como un bateador diestro especializado contra lanzadores zurdos. Aquí es donde los números, aunque con sus peculiaridades, ofrecen un atisbo de esperanza. La temporada pasada, Vientos exhibió una línea ofensiva de .250, .287, .453 cuando se enfrentó a pitchers zurdos. Pero, en una vuelta de tuerca a la narrativa tradicional de bateador que rinde mejor contra zurdos, sus números de 2024, hasta donde los tenemos, muestran un rendimiento aún más prometedor contra lanzadores diestros, con una línea de 251, 314, 502. Esta inversión, si se mantiene, es fascinante y desafía las expectativas. Usualmente, se espera que un bateador diestro con poder se destaque contra los zurdos. El hecho de que Vientos haya mostrado destellos de un mejor rendimiento ante los derechos en el incipiente 2024 complica su rol de platoon, pero también sugiere un potencial más amplio si puede mantener esas tendencias. Es un diamante en bruto, con facetas que aún necesitan ser pulidas y comprendidas a fondo. Una de las grandes incógnitas que penden sobre la cabeza de la gerencia de los Mets es cómo se distribuirán los turnos al bate entre Vientos, Baty y, según el escenario que Francesa plantea, Jorge Polanco. Shedar. Los tres son contendientes legítimos para ocupar la primera base o el puesto de bateador designado, con Baty añadiendo la versatilidad de poder cubrir casi cualquier posición en el infield, salvo el campo corto y la segunda base. Si Lindor se viera marginado al principio de la temporada, la cascada de movimientos podría ver a Baty trasladarse a la tercera base y, en una jugada audaz, a Bobby Shett, siempre en el marco de una elucubración que busca cubrir una eventualidad, asumir el rol de campo corto. Este, y solo este, sería el camino temporal para que Vientos obtenga la secuencia de turnos al bate que Francesa anhela desesperadamente ver. Sería una solución de emergencia, una tabla de salvación en medio de un mar de lesiones, pero una solución, al fin y al cabo. El principal problema que los Mets enfrentan con cualquier posible traspaso de Vientos es su propia situación contractual y su historial reciente. Es un bateador designado predominantemente diestro, que ya no tiene opciones para ser enviado a ligas menores sin pasar por waivers, y que además viene de una temporada ciertamente decepcionante. Estos factores, combinados, deprimen considerablemente su valor en el mercado. Sin embargo, no todo está perdido. Las oportunidades para que explote su potencial, para que finalmente rinda a la altura de las expectativas que lo rodearon como prospecto, son considerablemente mayores que las de cualquier veterano agente libre restante, quienes le superan en edad entre 5 y 10 años y arrastran limitaciones similares, o incluso mayores. Skdar. El poder de Vientos, aunque disminuido la temporada pasada, no ha desaparecido por completo.
Esa es la carta bajo la manga, el as que los Mets aún pueden intentar jugar. Su capacidad de conectar la bola con fuerza, de enviar cohetes a las gradas, sigue siendo una amenaza latente que cualquier equipo con una necesidad ofensiva podría considerar. La afición de los Mets, siempre leal y apasionada, tiene razones de sobra para desear vehementemente el éxito de Mark Vientos en Nueva York. Anhelan un jugador homegrown que se establezca y se convierta en una pieza fundamental. Sin embargo, lo que parece cada vez más incierto es que Vientos logre afianzarse como un titular indiscutible y regular. Su particular dinámica, con el hecho de que, al menos en 2024, ha mostrado mejores números contra lanzadores diestros que contra zurdos, lo coloca en una posición en la que deberá labrarse su propio camino a base de rendimiento. Las oportunidades, sin duda, llegarán. El béisbol siempre las ofrece. Pero para capitalizarlas, Vientos deberá superar, y por mucho, el rendimiento de Brett Baty cuando se enfrente a los lanzadores diestros. Será una batalla en el plato, una pugna constante por cada at-bat, por cada oportunidad de demostrar que la fe de Mike Francesa, por una vez, no fue una quimera más, sino una premonición acertada. Solo el tiempo y sus swings lo dirán.